del Servicio de Rentas Internas SRI. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto para mí estar con ustedes acá para hablar sobre la actualidad, los planes, lo que hemos hecho en el Servicio de Rentas Internas. Oiga, el Servicio de Rentas Internas es la más fea del Estado, ¿no? No, es una de las instituciones mucho más lindas. Más bonita. Hoy cumplo un año al frente de la institución. La verdad es que estoy muy feliz. Estoy bastante satisfecho con lo que hemos hecho, con el equipo, con la gente, con la calidad humana, con el personal que tenemos en el SRI. La verdad es que ha sido una linda experiencia y bueno, esperamos seguir haciendo buenas cosas junto con todo el equipo. Usted es nacional, director nacional de Director general. El problema es cobrar impuestos. ¿Qué tan duro es? Mira, yo he dicho una cosa, es una buena pregunta la que tú me planteas, porque yo lo que digo es la ley, ¿verdad? Y la función del administrador de impuestos, de la autoridad tributaria, es hacer cumplir la ley. Y yo siempre vengo diciendo lo siguiente, es que independientemente de si tú estés de acuerdo o no de acuerdo con lo que esté escrito en la ley, te toca cobrarlo. Y lo mismo al que le toca pagar, independientemente de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el impuesto, te tienes que pagarlo porque es lo que dice la ley. Que en el camino también sea atribución mía, junto con el Ministerio de Finanzas, ir arreglando esas cosas en las cuales creemos que hay imperfecciones o que no está correcto, también, pero mientras exista la ley, mientras esté puesto en la ley, hay que hacerlo. Y la verdad es que, tú dices, lo feo del trabajo en ese sentido sería que uno le toque, tiene que cobrar o que tiene que ejecutar un cobro de un impuesto que quizás no estés tan de acuerdo, ¿no? Pero que es importante saber diferenciar y poner la línea divisoria entre lo personal y lo que uno piensa que se debe cobrar y hacer, y entre lo que efectivamente uno cree. Entonces, eso es importante. Hay una relación, no sé si esta pregunta que le voy a hacer está fuera de foco, pero usted que está en el asunto, 8 y 4. Nosotros tenemos más o menos un promedio general de pagar impuestos, máximo hasta un 25% en un momento dado, ¿no es cierto? Bueno, eso es para la tasa máxima para las empresas, para las sociedades. Para las personas es hasta 37%. El 37% ya, correcto. Si hablamos de otros países, están sobre el 40 y hasta el 50%. La diferencia de sueldos mínimos realmente es totalmente diferente y pagan más o menos. En relación a los impuestos que nosotros cobramos, o que cobra el Estado ecuatoriano, a estos países que cobran un poquito más que nosotros y tienen un sueldo mucho más elevado, ¿es real el impuesto que nosotros, con los porcentajes que nosotros cobramos? Mira, hay prácticas internacionales como por ejemplo en México, que sucede algo que yo creo que debe ser debatido en el Ecuador, que es el tema de que absolutamente toda persona con ingresos paga y contribuye de alguna forma con los impuestos. Es decir, si yo gano un salario básico, bueno, contribuiré $1 al año, contribuiré $10 al año. Si yo gano ya mucho más, contribuiré el 37% de mi renta, ¿no? Entonces, yo creo que eso en el Ecuador debe discutirse, porque porque hay una necesidad imperante de poder proveer servicios públicos de calidad, porque hay una necesidad fiscal tremenda para poder garantizar la atención a los ciudadanos en salud, educación, vialidad, entre otras cosas, porque el presupuesto ecuatoriano es realmente limitado para lo que necesita proveer en comparación a la cantidad de gente o la masa de gente que necesita una atención pública. Entonces yo creo que sí es importante un poco lo que tú mencionas, de discutir en el Ecuador, discutir en el país sobre la base de contribuyentes, la base tributaria, cuánto estamos pagando. Yo no creo que el camino sea subir más impuestos. Creo que tenemos un nivel de un equilibrio adecuado de impuestos. Lo que creo es que lo que hay que pensar es cómo logramos incluir muchas más personas acorde a la realidad económica, evidentemente, dentro de la base de contribuyentes. Ahora, es que hay una serie de elementos que ahí entrarían a funcionar para ver si se puede o no se puede a ellos, pero dentro del 100% del presupuesto general del Estado, 8 y 6,
¿qué porcentaje aporta el SRI anualmente? Bueno, el presupuesto general ha estado considerando todo, digamos, incluyendo los gastos, incluyendo las necesidades de financiamiento y todo llega a 32.000 millones de dólares. La recaudación tributaria bruta es aproximadamente 17.000 millones de dólares. El 50%. Estamos hablando prácticamente de la mitad de los ingresos del Estado. Que es bastante, pero cuando lo reducimos, digamos, a solamente los gastos y dejamos por fuera el pago de deudas, por ejemplo, es aproximadamente 27.000, 28.000, ya digamos es todavía más. Faltaría 9.000 millones que lo del petróleo. El problema nuestro son las deudas. Petróleo, el problema es básicamente que hay que destinar gran cantidad de recursos al servicio de la deuda, ¿no? Entonces, deudas que vale la pena decir, deuda que este gobierno no ha contraído, este gobierno más bien ha reducido el endeudamiento que se han obtenido del pasado, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando viene un loco en el pasado y viene y se gasta la plata que tiene, la de los siguientes gobiernos, entonces uno puede decir, maravilloso el gasto. Pero cuando luego viene alguien responsable que dice, oye, te dejé la cuenta que tengo que pagarle porque yo soy responsable, lo va a pagar y no me va a hacer el loco, y tampoco voy a endeudar más el país, entonces, digamos, ahí hay estas inconsistencias entre lo que la expectativa de la ciudadanía y lo que es correcto para la ciudadanía, ¿no? Lo correcto para la ciudadanía el día de hoy es el orden fiscal que se ha estado trabajando en este gobierno, es poder equilibrar las finanzas públicas, es poder pagar las deudas, evitar un descalabro para nuestras siguientes generaciones, para nuestros hijos, nuestros nietos, que tengan un país donde vivir, ¿no? Entonces, es un tema importante en la equidad. Es un tema importante. Hablando de la nueva reforma tributaria, pero hablando de los nuevos ingresos. Por ejemplo, una de las cosas que personalmente creo que limitan los ingresos, no solamente al SRI, sino también al Seguro Social, es la ley laboral que nosotros tenemos. Si nosotros cambiáramos la ley laboral, si hubiesen el trabajo por horas, vaya a ver cuántas personas aportarían al IJA el SRI. Yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que tuvimos 137 personas que le pagábamos un sueldo y que se ocupaban el trabajo, parece que les hubieran encargado bloquear al gobierno. Este gobierno, dentro de sus primeras leyes que envió hace más de un año, fue la ley que incluía la flexibilización laboral. Pero lógico. Y en el cual se incluía una serie de medidas que estaban ideadas y creadas para poder fomentar el empleo, crear los 2 millones de empleos que ofreció el presidente. Pero la Asamblea decidió que no lo iba a tratar porque no le da la gana darle trabajo a los ecuatorianos. Y por eso el presidente ya los terminó mandando a su casa, porque no han ayudado prácticamente nada. Más bien se han ocupado de bloquear y su trabajo pareciera que era sacar al presidente nada más, que fue lo que invirtieron casi el 90% de su tiempo. Entonces, este presidente, Guillermo Lasso, tuvo la valentía de algo que ningún presidente en el pasado ha hecho, que es presentar al país un tema que genera polémica, que genera discusión, que genera controversias, pero que definitivamente es lo necesario para el país. Y yo digo, y por eso yo defiendo la gestión del presidente Guillermo Lasso, porque es un estadista, un hombre demócrata que dentro del marco de la ley ha tenido los pantalones, la valentía para poder proponerle al país los temas que tienen que ser debatidos. Ya si la gente no esté de acuerdo, eso es una cosa, ya si los asambleístas han bloqueado todo, eso es otra cosa, si los medios de comunicación, que también hicieron bastante bullas por esto, y se abonaron, digamos, algunas personas a una discusión, digamos, inapropiada, pues ya es otra cosa. Pero el presidente, yo puedo decir que tuvo la entereza de plantear un tema que el Ecuador necesita: flexibilidad laboral, de contratos mucho más flexibles, contratos mucho más largos, modalidades mucho más apropiadas a la realidad ecuatoriana, entre otros, ¿no? Entonces ahora el presidente también ha propuesto una reducción del impuesto a la clase media, a los trabajadores, a los taxistas, a los artesanos, a los negocios populares. Ha propuesto una ley de zonas francas para crear inversiones y empleo. Vendrán un par de leyes más económicas, y ahora el presidente está trabajando y haciendo en estos 6 meses que le quedan lo que en 2 años no le permitió hacer la asamblea, y creo que eso es lo importante de esta época, de estos días que estamos viviendo. Eso es dentro de las nuevas reformas tributarias, pero dentro de estas nuevas reformas tributarias también, 8 y 11, estamos conversando con el economista Francisco Briones Rogel, director general del SRI. Pero dentro de estas nuevas, dentro de esta reforma tributaria, se ha agravado ciertas cosas, como por ejemplo los espectáculos públicos. Bueno, es lo único realmente que se ha agravado. Porque en eso están cines, está el teatro, está todo lo que tiene que ver con espectáculos. Realmente, ¿hasta dónde beneficia eso
al Estado. Mira, lo importante... Y le hace daño al arte ecuatoriano. No le hace absolutamente ningún daño al arte ni a los espectáculos públicos. Hemos visto cómo en el Ecuador tenemos espectáculos públicos masivos, llenos, repletos de gente. Y cuando vas a ver el precio del catálogo de entradas, entradas inician en $120 y terminan en $500, $600. Así Entonces, digamos, ahí tú dices, la capacidad de pago que tiene el ecuatoriano para irse muchas veces en pareja, con mi novia, con mi enamorado, con mi amiga, con mi amigo, con mi mujer, con mi marido, nos vamos los dos al concierto a primera fila. Entonces estoy pagando entre los dos $1,000 en una entrada de un concierto que dura 3 horas. Entonces yo te digo, no es verdad que por ponerle IVA no va a poder pagar esa persona que pagó $1,000 una entrada, no va a poder pagar $1,100. Lo va a pagar, número uno. Número dos, estamos hablando de un bien de entretenimiento, de un servicio de entretenimiento, no es un bien necesario para la vida. O sea, el aceite que lo consumen todos los días las familias, iba a 0% porque es necesario, lo compramos todos los días. El pan, la harina, el fideo, los alimentos en general no tienen IVA. Pero que tú me digas que un concierto, un espectáculo público no deba grabar IVA es un problema, no es lo apropiado. Sobre todo preservando lo que tú mencionaste sobre el arte y la cultura. El arte y la cultura está en otro numeral dentro de este artículo de las exoneraciones o IVA cero. Y ahí dice, IVA cero, los eventos artísticos y culturales. Y ahí está la música, la producción musical, ahí está la danza, ahí están las producciones artísticas y culturales, los eventos artísticos y culturales. Y está todo esto que tú mencionas, que es el arte, que me parece que deberá para impulsarlo, como sucede en otras partes del mundo también, tener IVA cero. Y luego los espectáculos públicos, como en cualquier otro país, tienen el IVA y la idea con todo esto es ir encontrando la justicia tributaria, ir encontrando el presupuesto para poder hacer estas propuestas de bajarle $200 millones al de impuestos a las familias ecuatorianas. Entonces creo que lo vale totalmente hacer es parte de mi labor como administrador, de ver cómo logro digamos, el mundo ideal desde el punto de vista tributario, y creo que es totalmente válido devolverle 200 millones a la familia ecuatoriana, en la clase media, a los que les descuentan en el rol, a cambio de que cuando te vayas a un partido de fútbol, a un espectáculo, a un concierto, pagues la tarifa del 12%, que me parece también ¿El válido. fútbol también va a pagar el 12%? Es parte de los espectáculos públicos. Los espectáculos públicos son todos aquellos cine, que tienen masivos, ¿no? Es parte de los espectáculos públicos también. Pero hay una situación, por ejemplo, el espectáculo público, que una persona puede pagar $500, $1,000 una entrada entre dos personas y paga el 12%. No son constantes, son pocos. Te va la pregunta, ¿cuánto vale una entrada al cine? Al cine vale, creo que ni 6, yo no voy al cine hace ya, $5. Ya, $5. $5 es lo que vale, digamos, más o menos. $6, $7 ya, dependiendo a qué sala te vas. ¿Cuánto es el 12% de $5? Serían 10, 50 centavos. 60 centavos. Entonces, tú me vas a decir que vas a dejar ir al cine, en lugar de pagar $5, vas a pagar 5,60, tú me vas a decir que vas a ir al cine. No, no es verdad. No es verdad. Entonces, yo te diría, no hay ningún problema con grabar el IVA en espectáculos públicos. Es algo, creo, totalmente positivo, que va a ayudar al país, que nos ayuda a bajar los impuestos y nos ayuda a ir en la dirección correcta sobre la política tributaria. ¿Y cómo van a hacer con la emisión 8.15 con la emisión que vaya con el contribuyente? O sea, con la emisión del boleto, nos preguntan. ¿Y cómo van a hacer con la emisión del boleto que vaya con el contribuyente? Porque hoy es consumidor final. Si la venta es masiva, la preimpresa. No hay ningún problema. Lo que dice la ley es que toda operación comercial debe tener de sustento un documento de venta, un comprobante de venta, una nota de venta, una factura, la liquidación de compra, lo que sea pertinente para la ocasión. Y luego lo que dice la ley también es que a partir de $50, cuando el consumo es a partir de $50, tiene que tener obligatoriamente los datos del contribuyente. Un valor menor a $50 no tiene que tener datos del contribuyente. Entonces, obligatoriamente, puede tener el consumidor final sin ningún problema. Entonces, yo te digo, tampoco eso es un problema. Creo que hay mucha desinformación, mucho desconocimiento. La ventaja es que tenemos este espacio para poderlo discutir, para hablar. Entonces, a menos que yo vaya, invita a todos mis hermanos con sus hijos, con mis padres, con mis abuelos, y me gastaré $50 en el cine, ¿no? Pero en una sola cuenta. Pero en general no hay ningún problema en ahora, eso que me dices. 8.16.
dice que la estructura del boleto no lleva detalle al contribuyente. Tendrá que ponerlo. Bueno, yo no estamos hablando en ningún momento sobre digamos, la estructura o la información que debe contener el boleto. Estamos hablando simplemente que tiene que pagar IVA, y el IVA simplemente se cobra, lo que donde dice hoy 0%, se tiene que poner 12 y nada más. O sea, yo creo que no es un tema de discusión la información que tiene que llevar o no eso, porque eso está normado y eso no ha cambiado. Lo único que está cambiando es la tasa. Aunque donde antes decía 0, ahora dice 12. Anónimos. Aunque sean precios anónimos, porque eso ya está documentado, ya está reglamentado de una forma. Y eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado simplemente es la tasa, de 0 a 12. Ahora, que hay de verdad que hay muchas cosas dentro de las reformas que se están dando. La inquietud del 12% va en el sentido de que cómo ustedes pueden certificar esos valores que le pertenecen al servicio de rentas y no se queden con el negocio. Es sencillo. Si usted es un vendedor de entradas de espectáculos públicos, ustedes tienen que responderme a mí sobre si sus ventas cobraron o no cobraron IVA. Entonces, si usted me tiene que decir, yo vendí $1 millón, vendí $1 millón con IVA. Claro, es que es simple. Es sencillo. ¿No? Iba en esa línea. Usted tiene 1 millón de clientes, pero pasa el detalle por 500, 1000. Entonces yo te digo... En ese sentido es que va la preocupación. Para que ese 12%, que aún siendo poco en el aspecto individual, pero en volumen representa un valor más o menos importante, no se quede con el negocio. De acuerdo, el IVA siempre lo cobra el vendedor y lo paga el usuario, el comprador. Entonces, en ese sentido... Y tiene que entregar factura el que vende el boleto. Siempre se tiene que entregar documento de venta, eso lo dice la ley, y eso no se ha cambiado, que no lo esté haciendo actualmente, digamos, es una contraversión. Gracias por declararnos esa contraversión y decirla al aire, pero toda venta en el Ecuador tiene que tener un documento, un comprobante de venta por medio, sea cual fuera que le toque, acorde a la ley. ¿Qué de verdad, con el economista Francisco Briones Rogel, director general del SRI, qué de verdad que dentro de la nueva reforma tributaria se han adoptado una serie de medidas para poder contrarrestar el lavado de activos? En ninguna de las que tenemos nosotros ahorita, que hemos presentado del decreto ley del fortalecimiento para la economía familiar, no hay nada respecto de ello, y en la ley de zonas francas tampoco hay nada respecto al tema del lavado de activos, porque son dos temas tributarios, no son un tema financieros para poder introducir reformas en ese sentido. Ahora, el problema de las zonas francas, no problema, sino las zonas francas, ¿ya está reglamentado? El decreto de ley de zonas francas se presentó, si no me equivoco, la semana pasada. En la próxima semana está previsto que sea una audiencia ya por parte de la Corte Constitucional, y bueno, estamos esperando, al igual que la reforma tributaria para la familia, estamos esperando que la Corte se pronuncie sobre la validez de estos documentos. Estamos convencidos como gobierno que las dos son totalmente constitucionales, por lo tanto deberían ser aprobadas y luego publicadas por el presidente para que entren en vigencia inmediatamente, espero yo, en el mes de junio. Ahora, el 8 y 19, ¿qué ventajas tiene un 8 y 19, 8 y 29, un inversionista extranjero con las zonas francas? Es muy buena. A ver, un poco entender qué es las zonas francas, ¿no? Las zonas francas es un lugar dentro del país que actúa o simula como que si no estuviese dentro del país. ¿Y por qué digo esto? Porque de esa forma lo que logramos es exonerarlo o evitar que paguen ciertos costos que típicamente suceden dentro del territorio nacional, dentro del país. Entonces, por ejemplo, una zona franca que se establece en alguna parte del territorio nacional estará libre de todos los impuestos arancelarios, de todos los impuestos a la importación. Y cuando uno importa este micrófono, esta cámara, el teléfono, el reloj, la ropa, uno paga el arancel, que es un impuesto, luego paga el IVA, luego paga las contribuciones que hay sobre eso, FODINFA y un poco de cosas más, y luego también paga si es que es un vehículo, si es que es bebida alcohólica, si es que es tabaco o alguna cosa. Entre el 40 hasta el 70% de impuestos. Y luego paga también el impuesto al consumo especial. Entonces, todo esto pudiera y encarece realmente la producción. Y lo que se propone es todas las importaciones que vengan a estas zonas dentro del Ecuador estarán libres de todos esos impuestos. Número uno. Luego también los negocios que se establezcan allí dentro de la zona franca estarán exentos de impuesto a la renta por 10 años.
y por 15 años si son cercanos a las fronteras, es decir, para promover que se desarrollen las zonas que están en fronteras, que típicamente suelen ser más complejas de desarrollo. Y luego de que se acabe ese tiempo, en los 10 o 15 años, le damos una reducción de 10 puntos en el impuesto de la renta. Entonces, con todo esto, lo que logramos es crear un ambiente mucho más competitivo para que el Ecuador pueda crecer, porque la producción que se haga dentro de estas zonas, la producción ya sea de servicios, ya sea de productos, tiene que ser destinada mayoritariamente para las exportaciones. Entonces, yo te digo, esto es parte de un rompecabezas. El presidente Guillermo Lasso ha tenido este plan siempre. El problema, insisto, es que unos desubicados no permitían que se ejecute el plan. Entonces, pero hay zonas francas en el Ecuador. Hay un par de zonas francas que se constituyeron en el pasado, mucho tiempo atrás, cuando hubo una ley. Ya. Pero luego se eliminaron todas esas leyes. Una en Manabí, una en Cuenca. Pero luego se eliminaron todas esas leyes que impedían que sigan creciendo en las zonas francas. Nosotros estamos creando esta ley para permitir que haya más zonas francas. Y como te decía, esto es parte del plan de rompecabezas que el presidente Guillermo Lasso ha tenido programado siempre. Porque imagínate lo siguiente. Tenemos un TLC firmado con China, un tratado de libre comercio, es exportar todo lo que podamos para China. Tenemos TLC con Costa Rica, tenemos con la Unión Europea, y la idea es que con las zonas francas, crear compañías para que exportes. Imagínate si se hubiese aprobado también la ley que hablamos al inicio sobre flexibilidad laboral. Tendríamos, digamos, el panorama y el esquema completo para crear empleo masivo. Allá iba una pregunta, 823. Hablemos de zonas francas. ¿Las leyes laborales tienen que ser la misma del país o ellos tienen leyes laborales? Las leyes laborales van a ser las mismas, no habrá distinción sobre el tema. 450, 400, todo será lo mismo. Después, hemos enfocado los beneficios por el punto de vista tributario, no por el tema laboral, porque no queríamos contaminar con un tema que quizás pudiera generar dudas en la Corte Constitucional si era o no era económico urgente. Yo en lo particular creería que un tema laboral es económico urgente, pero la mayoría de los expertos entendidos en la materia, los doctores, los abogados, opinan que el tema laboral no es económico. Ahora, ¿la inversión está limitada o es sin límites? La inversión es sin límites, ¿no? La inversión es sin límites, lo que sí hay es una inversión mínima para poder constituir un negocio en zona franca, pero luego la inversión es sin límites. ¿Y cuál sería la inversión mínima? $100,000, si no me equivoco, es lo que se estableció en la ley para que empiece un negocio en zona franca. ¿Está abierto para todo el mundo, sean capitales nacionales o extranjeros? Está abierto para todo el mundo. Quien quiera venir a invertir en zona franca, nacional o extranjero, puede hacerlo y esperamos que lo hagan. ¿Hasta dónde verdaderamente ha llamado la atención este proyecto de zona franca desde su punto de vista como director de rentas internas y que tiene que haber recibido una serie de llamadas, de preguntas sobre el tema? Me parece que ha generado mucho interés, sobre todo por lo que te digo que una vez aprobadas podrán constituirse zonas francas en cualquier parte del país y prácticamente para cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, mucho se ha hablado que Ecuador puede ser un hub internacional de transporte y logística porque estamos ubicados en el ombligo del planeta. Tenemos salida al mar bastante digamos, pronunciada porque el Ecuador está, digamos, en la punta del continente americano. Tenemos desarrollos de puertos, entonces Ecuador pudiera ser un centro de distribución logístico de cualquier producto del mundo, y eso se puede lograr a través de las zonas francas. Si decimos que la costa ecuatoriana, el Monteverde, Manabí, el puerto de Manta, el puerto de Guayaquil, el puerto también que queda en Puerto Bolívar, si decimos que son zonas francas el día de mañana, imagínate todo lo que pudiera venir al Ecuador, todo el tráfico que pudiera haber de marítimo para luego distribuir ya sea a Asia, Centroamérica, también al sur del continente. Hay grandes oportunidades aquí para distribuir. ¿Las zonas francas tienen un límite de terreno? No tienen ninguna limitación, siempre y cuando se justifique la creación con el proyecto que propongan los proponentes privados o públicos, debería avanzar. O sea, si alguien tiene, por decir algo, 500 hectáreas y quiere hacer una zona franca, tiene una serie de requisitos para poder lograrlo, 825. Tiene que cumplir con los requisitos que se establecen en la ley y también se establecerán en el reglamento algunos detalles más. Tiene que cumplir con la inversión y luego tiene que desarrollar y promover ya los negocios. Quizás el requisito más fuerte es que la mayor parte de lo que se produzca dentro de la zona franca para poderse tener los beneficios que hemos hablado aquí, tiene que ser
destinada a la exportación. El objetivo de zona franca no es producir allí para luego meterlo al país. Así que van a poder hacerlo. Si entra al país ya tiene que pagar impuestos. Eso te iba a decir. Y si entra por la izquierda es contrabando. Si tiene que pagar el país, tendrá que pagar todos los impuestos que no pagó, como que si fuese una importación. Y si lo mete de forma ilegal será contrabando, es un directo contrabando. La pregunta es la siguiente, la inquietud. Si alguien tiene un terreno de 500, 600 hectáreas privado y lo quiere hacer zona franca, ¿lo puede o no lo puede hacer? Lo puede proponer. 100 hectáreas, porque 50 en el pasado lo que te decía es que solamente el Estado puede decir, yo quiero hacer una zona franca aquí, y ahí la gente que quiere invertir invierta. Lo que estamos proponiendo, y un cambio fundamental, es que ahora un privado puede proponer, yo quiero proponer una zona franca en esta área para tal asunto, acorde a la ley, evidentemente. No, pero por ejemplo, una persona tiene 100 hectáreas y ahí pueden entrar 10 fábricas, por decir algo. Puede proponer. Puede proponer y él alquila el terreno Hay los administradores y los operadores de zona franca. Los administradores de la zona franca son quienes establecen el terreno y, digamos, establecen las condiciones para que el terreno funcione como una zona franca. Y luego los operadores son los que vienen a trabajar en la zona franca, son los que establecen compañías en la zona franca, establecen actividades en la zona franca. Entonces, digamos, es las dos figuras, y que también pudiera ser el operador, también puede ser el propio administrador. Lamentable, se nos vino el tiempo, mi querido economista. Es interesantísimo porque quisiéramos conocer más de las nuevas reformas. Con todo gusto, yo vendré aquí cuando me inviten, todas las veces que me inviten. Sí, vale la pena para conocer más de las nuevas reformas tributarias. Que vale la pena porque todo lo que es tributo nos asusta a todo el mundo. De acuerdo. y es lógico. Siempre a la orden. Ok, entonces se despide el economista Francisco Briones Rogel, director general del Servicio de Rentas Internas. Muchas gracias y buen día con todos. Muchas gracias al ingeniero Rogel por haber estado esta mañana aquí, el director nacional del SRI.